En los últimos años del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, tienen lugar en Europa una serie de cambios que suponen el fin del barroco y el inicio de una nueva etapa, la Ilustración. En este periodo se produce una verdadera crisis de los valores dominantes que afecta a todos los órdenes: social, cultural, político, económico, filosófico, artístico o literario. Los orígenes de la Ilustración los encontramos en Inglaterra, donde un grupo de intelectuales comienza a oponerse al pensamiento tradicional y a defender la importancia de la razón. Las transformaciones que se originan conducen al auge de la burguesía, sirviendo como punto de partida a este fenómeno que se extenderá a todos los aspectos de la vida. Con este marco de fondo, nace Juan Meléndez Valdés en la villa pacense de Ribera del Fresno. El 11 de marzo de 1754, sus padres, Juan Antonio Meléndez Valdés y María de los Ángeles Díaz Cacho, tienen al sexto de sus 7 hijos. A pesar de su origen campesino y humilde, este niño llegaría a ser un reconocido pensador y hombre de letras, una figura de gran importancia no solo en su época, sino para la historia de España. Meléndez Valdés en su época. El pequeño Juan solo tenía 3 años cuando la familia Meléndez se traslada al cercano pueblo de Almendralejo con la intención de facilitar la educación a unos niños que ya mostraban una clara afición al estudio. En esta localidad vivió la mayor parte de su niñez. No se debe pasar por alto la enorme huella que un hecho deja en la personalidad del pequeño. Cuando Meléndez contaba con tan solo 7 años, se produce la muerte de su madre. Esta pérdida genera en él una sensibilidad enorme hacia todo lo que le rodea, sentimiento que le acompaña hasta su madurez. A lo largo de su vida, su carácter sensible y melancólico le condujo a la necesidad de apoyarse en relaciones de amistad, uno de los rasgos más acusados del carácter y de la obra del poeta. En 1767, el joven Meléndez Valdés deja Almendralejo y se instala en Madrid para proseguir con su formación, donde cuenta con la compañía de su hermano Esteban y el apoyo en la distancia de su padre, quien quiso satisfacer las inquietudes intelectuales de su hijo. Se adaptó pronto a las costumbres de la capital y al nuevo ambiente cultural mucho más rico. Aunque nunca olvidaría las raíces campesinas de las que provenía. Sus poesías reflejan el orgullo que sentía por sus orígenes, el mundo de los labradores, de los trabajos del campo, del esfuerzo. No, Fabio amado, no. Por estos campos la corte olvida. Ven y aprende en ellos, aprende la virtud. Aquí, en su augusta amable sencillez, entre las pajas, entre el pellico y el honroso arado, se ha escogido un asilo, compañera de la sublime soledad. La corte las puertas le cerró, cuando entre muros y fuertes torreones y hondas fosas, de los fáciles bienes ya cansados, que en mano liberal su autor les diera, los hombres se encerraron imprudentes, la primitiva candidez perdiendo. En la capital, Meléndez realiza estudios de filosofía y latín durante 3 años en el Colegio de Santo Tomás. Los 2 siguientes se centran en el estudio de la lengua griega y la filosofía moral en los afamados Reales Estudios de San Isidro. Durante su estancia en Madrid, el joven estudiante solo viaja en una ocasión a Extremadura para ver a su familia. Sin embargo, el contacto en la ciudad con sus familiares, su hermano Esteban y su tío Valdés, es constante. En 1772 se traslada a Salamanca, donde comienza su formación superior en la Facultad de Derecho.
En esta ciudad de gran tradición literaria, combina sus estudios legales con los humanísticos de historia, filosofía o retórica. Así va adquiriendo una gran cultura que poco a poco le consolida como un destacado jurista y hombre de letras para el resto de su vida. En Salamanca, Meléndez conoce y se casa con una joven de familia acomodada, María Andrea de Coca. Como mujer virtuosa y ambiciosa, María Andrea ejerce una constante influencia sobre él que determinará sus pasos hasta la muerte. Por ser una pareja sin hijos ni obligaciones familiares, el poeta se entrega a sus aficiones intelectuales y literarias con espíritu ilustrado. En estos años de cátedra en Salamanca, establece relaciones con algunos de los literatos más importantes del momento. Cadalso se convierte en un modelo para el cultivo de la poesía anacreóntica y le proporciona cierto aperturismo hacia las ideas ilustradas europeas. Con Jovellanos inicia un intercambio de correspondencia que duraría varios años, quien le guía en sus lecturas y le aconseja que estudie inglés. Obtiene una cátedra de Humanidades y finaliza sus estudios de Derecho hasta doctorarse en 1783. Por estas fechas se hace socio de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Entregado a la enseñanza, intenta llevar a cabo una reforma de la universidad, institución anclada en las ideas tradicionales. Poco a poco se abre paso en el mundo de la literatura. En 1780 gana un concurso poético convocado por la Real Academia Española con Batilo, égloga en alabanza de la vida del campo. En 1784 resulta ganador del certamen nacional de teatro con el drama pastoral Las bodas de Camacho el Rico, con un argumento sacado de El Quijote, que publica en la capital. La obra es estrenada en el Coliseo de la Cruz de Madrid por la compañía de Manuel Martínez. En 1785 se publica la primera edición de sus Poesías. El gran éxito obtenido da lugar a varias reimpresiones de la obra. Sus composiciones están dentro del estilo rococó, con un predominio de lo galante y lo sensual. Entre los temas más frecuentes se encuentran la alegría de vivir, los amores gozosos, los bailes y danzas, lo placentero. Pero también se interesa por los temas y la estética neoclásica. Recuerda asuntos pastoriles en el marco de una naturaleza idealizada. Sonetos amorosos de corte garcilasiano, odas que recogen tópicos de la antigüedad clásica. Tras una mariposa, cual zagalejo simple corriendo por el valle la senda perder vine. Recostéme cansado y un sueño tan feliz me asaltó que aún gozoso mi labio lo repite. Cual otros dos zagales de belleza increíble, Baco y Amor se llegan a mí con paso libre. Amor, un dulce tiro riendo me despide, y entrambas sienes Baco de pámpanos me ciñe. En 1789 decide desvincularse de la Universidad de Salamanca, ya que los profesores de tendencia más tradicional no ven con buenos ojos las ideas progresistas de Meléndez. Retoma su vocación judicial en la que se había formado profesionalmente y consigue acceder a una magistratura en Zaragoza, donde desempeña el cargo de juez de lo criminal en el Real Tribunal de Aragón. Como hombre comprometido con su tiempo, desea ser útil a la patria y llevar a cabo una serie de reformas que contribuyeran a la mejora del país. Esta voluntad de intervenir de forma más directa en los asuntos sociales le conducen a un cierto abandono de su actividad poética. Encuentra tiempo para asistir a las reuniones de la Real Sociedad Económica Aragonesa, en cuyas tareas culturales colabora, poniendo en práctica sus ideas ilustradas y su afán de renovar la educación. Dentro de esta sociedad le encargaron diversos trabajos y gozó de la simpatía de gran parte de sus socios. La sincera amistad que entabla con el director Arias Mon hace que éste le encargue la escritura del discurso de apertura de la Real Audiencia de Extremadura,
que Arias Mon debía pronunciar en Cáceres con motivo de su traslado. En él, Meléndez demuestra de forma clara su amor por las tierras extremeñas que le habían visto nacer, mientras que censura sus estructuras sociales de privilegio. Si todo magistrado está puesto en una atalaya de continua solicitud para las necesidades de la patria, nosotros debemos velar día y noche y añadir tarea sobre tarea para felicidad de Extremadura. Si debe ser inocente como la ley que representa y no hacer ni pensar cosa indigna de su alto ministerio, nosotros, que venimos por la primera vez a esta provincia y somos en ella la expectación y el ídolo de sus honrados habitantes, ¿a qué no deberemos sujetarnos para conservar a la toga su noble decoro y majestad? En 1791, Meléndez se traslada a Valladolid, donde es nombrado oidor de la Cancillería. El cambio suponía un ascenso en su carrera judicial. Pasó un tiempo en Ávila para gestionar la unificación de los hospitales, como descubre su ensayo Expediente relativo a la reunión de los hospitales de Ávila. Defiende los derechos de la corona contra los intereses de la Iglesia. En esta época, escribe en abundancia poesía filosófica, moral y de corte ilustrado, en la que censura los privilegios de la nobleza, la educación deficiente, el ocio y el lujo, que recoge en su segunda colección de sus poesías, editada en 1797. Amigo, tu bondad tu premio sea, ella tu premio sea. En tus oídos sin cesar clame y poderosa te haga poner fin a la empresa generosa, dando sustento y pan a la viuda, al orfanico tierno y desvalido, que a ti convierte en sus llorosos ojos. Ah, ponte en medio de ellos, si no puede tu ternura llevar. Ve su cuitada soledad indigente, ve sus manos, sus inocentes manos extendidas hacia ti, amparo suyo, sombra suya. La Ilustración no puede considerarse únicamente como un conjunto de conceptos fijos que se imponen a la sociedad. La Ilustración es algo más. Es un método de pensamiento, una actitud ante la vida. Los intelectuales de la época manifiestan una confianza plena en la razón humana. Solo a través de ella se podía iluminar a la humanidad y sacarla de la oscuridad que producía la intolerancia, la ignorancia, el fanatismo o la superstición. Las ideas del filósofo alemán Kant pronto se extienden en los círculos europeos. Había que atreverse a conocer. El hombre solo puede ser modificado a través de la educación y una vez que es educado, puede mejorar. Los ilustrados manifestaron un gran escepticismo hacia la Iglesia. Para ellos, era la fuerza que había esclavizado la inteligencia y la voluntad humana en el pasado. Los aires renovadores de la Ilustración van llegando progresivamente de Francia con el apoyo de la monarquía de los Borbones. Su penetración en España fue lenta y progresiva, ya que las circunstancias histórico-políticas eran diferentes. La nobleza se niega a ceder su poder y depender de la burguesía, la nueva clase social que tomaba fuerza en toda Europa. Mientras, el pueblo vivía en la incultura y con altos índices de analfabetismo, dominado por una Iglesia católica que se oponía a todo cambio que supusiera un recorte de la autoridad que había mantenido durante siglos. En sus reflexiones sobre la sociedad, Meléndez establece una serie de planes reformistas en sus epístolas. Algunas de ellas están dirigidas al ministro Godoy. En una, realiza una dura crítica a la intransigencia y los abusos de la religión. En otra, alaba la gestión llevada a cabo por el político.
Gracias a Godoy, Meléndez obtiene en 1797 el cargo de fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y se traslada a Madrid. Los escritos jurídicos de este periodo poseen un gran interés, pues son un reflejo de sus ideas renovadoras, y fueron editados con el título de Discursos forenses. Meléndez disfruta de una posición relevante en la sociedad cultural española. Uno de los grandes pintores de la época, Francisco de Goya, le hace un hermoso retrato con esta dedicatoria: a Meléndez Valdés, su amigo Goya, 1797. La gran amistad que desde hace años siente el pintor hacia él se deja ver en la dedicatoria y en la acertada captación psicológica que hace de su imagen. Ambos son artistas comprometidos contra las injusticias y así lo manifiestan en sus respectivas creaciones. También siguió su relación privilegiada con Jovellanos, entonces ministro de Gracia y Justicia. En la capital fue pieza codiciada de numerosas tertulias, participando en las de la Fonda de San Sebastián, la que organizaba en su palacio El Capricho María Josefa Alonso Pimentel, la patrocinada por María Francisca de Sales Portocarrero o la que montaba la condesa de Montijo. En estas reuniones, en las que se discutía sobre temas políticos, sociales, económicos y literarios, alternó con hombres de la talla de Moratín, Díaz González, Estala, Iriarte, Goya, Jovellanos, Yaguno, Fernández de Navarrete, entre otros. En 1798 fue nombrado miembro de la Academia Española, elegido académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la de San Carlos de Valencia. La Revolución Francesa tiene un enorme impacto en España y sus ideas comienzan a extenderse entre los pensadores más avanzados. Pero la muerte del rey francés Luis XVI provoca un giro y da lugar a la persecución de sus seguidores. Muchos intelectuales son perseguidos y censurados por el gobierno, descalificados y condenados por la Iglesia ante la actitud crítica que manifiestan en sus obras. Algunos llegan incluso a ser encarcelados. José Antonio Caballero, ministro de Godoy, dirige un plan de encarcelación y destierro contra el grupo de defensores de este espíritu ilustrado. Entre ellos estaba Meléndez Valdés, quien en 1798 es enviado a Medina del Campo en espera de nuevas órdenes. Allí es jubilado de su oficio y su sueldo de fiscal queda reducido a la mitad. Se trata de un destierro encubierto, durante el que debe hacer frente a una dura situación. En 1801 es trasladado a Zamora, donde permanece los años siguientes, ya con cierta mejora de sus condiciones. A finales de 1807, Napoleón pretende cerrar las costas portuguesas al comercio marítimo británico y así conseguir el bloqueo de Gran Bretaña. Para conseguirlo, firma con Godoy el Tratado de Fontainebleau, mediante el que España se compromete a permitir el paso de las tropas francesas por su territorio hasta llegar a Portugal. Los franceses fueron bien recibidos en nuestro país. Pero la presencia del ejército galo pronto tiene sus repercusiones en la corona española. En 1808 tienen lugar los graves sucesos conocidos como el Motín de Aranjuez. Las consecuencias son la caída del ministro Godoy y la abdicación del monarca Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, manipulado por una camarilla de políticos conservadores. En este panorama, el nuevo rey quiere dar la impresión de poseer una actitud progresista e invita a los perseguidos por el antiguo gobierno, como Jovellanos o el propio Meléndez. El extremeño es requerido para ocupar el puesto de fiscal de los consejos y autorizado para regresar a Madrid, aunque se muestra muy receloso. Ante la disputa dinástica española,
Carlos IV y Fernando VII solicitan la ayuda de Napoleón. Ambos creen que serían apoyados por el francés, y Napoleón consigue que firmen el Tratado de Bayona. En él, renuncian a la corona ante la promesa de una serie de reformas que se ejecutarían desde una política progresista. El trono queda finalmente en manos de José Bonaparte, hermano de Napoleón. En 1809, Meléndez Valdés toma el puesto de fiscal de la Junta encargada de los negocios contenciosos, dirigida por el Consejo Real. También es nombrado presidente de la Junta de Instrucción Pública e incluso escribe algunos poemas en alabanza a José Bonaparte. A los ojos de muchos, esto significa verdadera colaboración con el enemigo invasor, pero para Meléndez significa la recuperación de la confianza en sí mismo y en los ideales de la Ilustración. Tras los sucesos del 2 de mayo, se inicia en España la Guerra de la Independencia. Ante la presencia de los invasores, el pueblo español lucha ferozmente por defender su patria, organizándose una verdadera guerra civil en la que se actúa mediante guerrillas, una guerra en la que los franceses eran los enemigos, aunque al mismo tiempo eran portadores de las reformas e ideales de libertad del hombre. Hermanos, nos herimos, y viuda impíos nuestra madre hacemos, bajo un cielo vivimos, y unas aguas bebemos, y a emponzoñarlas bárbaros corremos. Ángeles, que de España fieles guardáis la inmarcesible gloria, ahogad tan fiera hazaña, robada la memoria de horrores tantos la llorosa historia. No dure ni en la pluma, ni en el labio tan bárbara ruina, jamás finible suma de estragos, do mezquina la patria a hundirse rápida camina. En 1812, el monarca y las tropas francesas regresan a su país como consecuencia del progresivo avance español. Con ellos, parten exiliados un número importante de intelectuales y familias afrancesadas que habían apoyado al régimen. Entre estos va Meléndez. En Francia, permanecerá durante los 4 últimos años de su vida, siendo estos 4 años los más oscuros y llenos de desgracias. Tras residir en diferentes ciudades del sur, Meléndez se asienta en Montpellier, donde sufre una parálisis total del cuerpo que terminará con su vida el 24 de mayo de 1817. Tras diversos enterramientos en tierras francesas, sus restos mortales fueron traídos a España, quedando sepultados definitivamente en el Panteón de Hombres Ilustres del Cementerio de San Isidro en Madrid.
Abriste, madre tierna, tu seno al fin a tus dolientes hijos, que en orfandad eterna tras males tan prolijos penaban, siempre en ti sus ojos fijos. Lo abriste y obedientes, finos, leales, al lanzarse vuelan en tus brazos clementes. Tu fausto amor anhelan y en alcanzarlo ahincados se desvelan. Todos en uno unidos, todos en santa paz, todos hermanos, lejos ya los partidos, lejos los nombres vanos que en conos atizaron tan insanos. La Ilustración fue un fenómeno importante en el siglo XVIII. Bajo la luz de la razón, se produjo una verdadera revolución del pensamiento, basada en la creencia de una posibilidad de mejora y la fe en el progreso, ideas que aún perduran de forma más moderada en el siglo XX. Con la Ilustración, la Iglesia pierde su poder anterior y el clero secular decrece, estableciéndose las bases para el desarrollo del liberalismo político y económico, que tiene su pleno auge en el siglo XIX. Se conforma una nueva actitud, con repercusión en todos los ámbitos, y cuyos límites llegan hasta nuestros días. A pesar de sus orígenes humildes, don Juan Meléndez Valdés demostró a lo largo de su vida una enorme capacidad de superación y una fuerza interior que le permitieron llegar a una alta estima en la sociedad. Sin embargo, la lucha por sus ideales hicieron del Ilustrado uno de los primeros extremeños exiliados por razones ideológicas. Su espíritu progresista y el compromiso con aquello en lo que creía a menudo pusieron en riesgo su vida y lo condujeron a la incomprensión de aquellos que lo vieron como un traidor a la patria. Otros afirman que en la vida y acciones de Batilo siempre existió un poderoso deseo por liberar a su patria del oscurantismo de siglos de represión. En Ribera del Fresno, la villa extremeña donde nació el célebre poeta ilustrado, se reconoce la inestimable aportación que este, su hijo predilecto, hizo a la historia de España.